Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, profe. Sí. Vale, muchísimas gracias. Bueno, tenemos un momentico. 7:46. Tenemos 26 personas. Bueno, nuevamente los saludo, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Em, Hoy tenemos una clase muy importante, ya que vamos a continuar con nuestra idea de solucionar cualquier tipo de triángulo. Em, y pues la idea es poder demostrar hoy lo que se conoce como el teorema del coseno, ¿sí? Demostrarlo y utilizarlo en dos ejercicios eh, para poder solucionar triángulos de los casos uno y 2. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que el teorema del seno servía para los casos 3, 4 y 6? Sin embargo, no equiparaba todos los casos, porque se necesitaban mínimo dos datos de la misma letra. Y van a haber otros dos casos en donde no se va a poder utilizar el teorema del seno, y ahí es donde el teorema del coseno va a ser muy útil, va a ser bastante útil. Entonces espero que presten mucha atención y, y ya después de ver lo del teorema del coseno, luego yo creo que la clase del jueves es para ejercitar el teorema del coseno, y la clase del viernes es ya para poder hacer problemas de aplicación. O sea, nuevamente abordaremos enunciados, y a partir del enunciado usted va a tener que dibujar una situación y pues nada, ustedes ya sabrán todo lo demás, que es de la situación, generar o modelar algunas ecuaciones. Obviamente aquí ya no vamos a solucionarlo solo por razones, sino que vamos a tener que implementar el teorema del seno y el teorema del coseno, porque ya no se estarán generando triángulos rectángulos, se estarán generando triángulos de otros tipos. Entonces, tengan en cuenta la importancia de la clase de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla y ustedes eh, me confirman que se esté viendo, por favor. ¿Sí se ve? Sí, señor. Listo. Listo, perfecto. Entonces, Pero, profe, antes de que comience, tengo una pregunta. sí, señor, cuénteme. ¿Tú cuándo lees correos? ¿Cuándo leo correo? Sí. Porque, Es que yo te envié uno anoche, pero pues pensé que yo lo ibas a responder o a leer, por lo menos hoy en la mañana o algo así. uy, el correo, yo leí correos ayer casi hasta las 8 de la noche. O No, sí, andaba. es que yo lo vi por ahí como a las 10 11. Ah, usted me tiene mucha fe. No, a ver qué le digo yo, por ahí a las 10 de la mañana. Luego, ¿qué pasó? Ah, no. Pues es ¿Es que una duda sobre el creo que taller o me qué? calificaste mal un punto, No, creo. vea, esa es la idea. Necesito que me digan en este momento, si quieren antes de iniciar, gastémonos unos 10 minuticos para revisar lo del taller. Si tienen dudas, ¿no? Si tienen dudas, porque yo ya subí todos esos, esas notas. Listo, yo sabía que iba a suceder. Entonces, señor Alejo, ¿cuál es su duda? ¿En qué punto? En el primero. En el primero. ¿Me da Sí. permiso de abrir su taller acá? Mm, pues bueno, como quieras. Sí, ¿Sí? Listo. sí, finalmente los humanos cometemos errores, así que no hay problema. Bueno, está bien. Ya ves. Ah, no, décimo B. Profesor, Samuel. Profe, le comento rápido. Lo que pasa es que creo que me saqué 0,2 fue porque tú abriste, fue el primer taller que yo envié y pues yo te había dicho que ese no era, que era el segundo taller que yo te había enviado, que tú me lo rechazaste y yo te lo volví a enviar, pero Vamos a ver. corregido, editado. O sea que su merced me lo envió por dónde lado, por qué lado. No, yo te lo envié por el mismo lado, porque tú me lo rechazaste. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Todo eso se puede solucionar. Todo tiene solución en esta vida. Vamos a mirar. Entonces,
Ay, qué cosa, sí, es un... Entregas, a ver. Veo que hay dos talleres. Imagino que tú eres descargado el primero. Claro, lo que pasa es que cuando ustedes suben dos archivos con el mismo nombre, lo que hace el sistema es coger el segundo y colocarle un CP. Si se dan cuenta que hay un CP aquí al inicio, y eso a mí me da a entender que es una copia, o sea que es una copia del primero. Entonces, para que no sucedan esas cosas, por favor envíen solo uno. Cuando yo le di rechazar, eh, seguía estando el primero, el primer taller. Sí, señor. Mm, ok, entonces me hacen un favor, entonces le cambian el nombre si en dado caso vuelve a suceder lo mismo. Entonces ya no se puede quitar el primero, entonces vuelvo a colocar otro taller o vuelvo a subir otro taller y me dicen y me colocan ahí por favor taller definitivo o por favor profe lea este, sí, algo que a mí me diga que cuál es el taller, porque si pasó con usted entonces tuvo que haber pasado con varios. Pero pues dígame a mí, ahí no es mi intención o no es mi culpa. Entonces ya teniendo en cuenta eso, voy a descargar este y ya a las 10 de la mañana lo califico y reviso la nota. Usted me dirá si es este. A ver, Sí, es uno que está vuelto a nada. espere a ver, espere a ver. ¿Es ese? Sí, pero no Ah, están no. los datos por No, una... espere, espere, Ah, espere. se corrió el archivo. No, espere a ver. Es ese. Sí, sí. Ok, listo. Entonces lo voy a tener ahí en cuenta para poderlo calificar más adelante. Pero hasta las 10, ¿listo? Sí, sí, señor, tranquilo. Listo. Bueno. ¿Alguien más tiene alguna duda? Profe, qué pena. ¿Será que puedes aceptar a Camila hablarte? Por Ah, favor. ok, espérame. Dile que trate de ingresar porque no la tengo en sala de espera. Porfa. ¿Qué será? ¿Por qué se estará generando ese error? Si ella siempre ingresa desde su correo. Vamos a revisar qué es lo que sale acá luego. No tengo a nadie en lista de ingreso. No, profe, que se le fue el internet, que se había equivocado. Qué pena. Ah, bueno, pero ya puede ingresar solita, ¿sí? Listo, dale. Dile que cualquier cosa estoy aquí pendiente. Si va a entrar con otro usuario, me tienen que avisar. Porque si van a entrar con el mismo usuario que de siempre, ella puede ingresar sin que yo le dé a admitir. Listo. Bueno, no sé si tiene alguna otra duda. Revisen primero el tallercito, revísenlo bien, revisen la retroalimentación que yo envié Profe, y... una pequeña pregunta. Sí, señor, Otra vez. cuénteme. Lo que pasa es que yo me saqué 0,7 en el punto 4, ¿no? Pero sí se supone que uno cuando verifica y hace, no me acuerdo qué era, pero el caso es que lo hice y pues se comprobó que estaba bien. Sí, ¿se No entiendo por acuerdan? qué me saqué 0,7 en ¿Se, vez ac- de... se acuerdan que yo les había comentado? Bueno, igual voy a revisarlo porque pues uno nunca sabe, ¿no? Punto 4. ¿Lo corregiste en el otro taller? No, señor, no, señor, es el mismo. Ya sé qué fue lo que pasó. Veo acá, aunque pues esto es negociable, ¿no? Pero veo acá que el 3 lo pasaste por fuera del logaritmo. ¿Sí te das cuenta? O sea que
lo que hiciste fue primero quitarle el exponencial y luego el 3, y pasaste por encima de la multiplicación del 3, y luego arreglaste colocando el 3 adentro del logaritmo. ¿Sí me hago entender? Lo primero que tú debías haber quitado es primero pasar el 5 a sumar y luego el 3 a dividir. O sea que deberías haber encontrado primero el 7y más 5 sobre 3 y luego sí el logaritmo natural. Yo sé que usted dirá, bueno, profe, pero es que me acabo de dar bien. No, lo que pasa es que esto tiene un orden. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que la cancelación de operaciones también tiene un orden? Que si ustedes querían, por ejemplo, quitar el 5 con este 5 no se podía, sino que debían ser en orden, el orden específico. Aquí efectivamente el orden está bien. En la cancelación para poder llegar al X, ¿no? Y eso que aquí nos faltó colocar que esto es F compuesto F a la menos 1, ¿no? Esto es compuesto F compuesto F a la menos 1 o F a la menos 1 compuesto F. Son formalidades. Y acá, por solo ese simple hecho de quitar primero la exponencial antes del 3, ya te quita una décima. Si revisas, si revisas mi documento, encontrarás que primero se quita el 3 y luego la exponencial. O si no, Ah, o listo, sea, gracias, profe. listo. Bueno, ¿alguien más? Bueno, creo que voy a seguir con nuestra clase. Recuerden que igual estoy abierto a cualquier comentario, pueden enviar sus comentarios ahí en correo, y si no, pues en clase revisamos que todo bien, que estoy abierto a esas sugerencias. Bueno, entonces vamos a seguir con nuestra clase de hoy. Rápidamente vamos a leer nuestro propósito. El propósito es demostrar el teorema del coseno a partir de las razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. Bueno, aquí tocaría por medio para que quede bien estructurado esta vaina. Por medio de las alturas de un triángulo, de un triángulo oblicuángulo, con el fin de generar una nueva herramienta para la solución de cualquier tipo de triángulo en un contexto determinado. Entonces, demostramos el teorema a partir de las alturas de un triángulo oblicuo con el fin de generar herramientas para la solución. Entonces vamos a demostrar el teorema y vamos a aplicarlo para la solución de triángulos. ¿Listo? Entonces, yo les voy a mostrar cuál es el teorema del coseno. Entonces, el teorema del coseno es el siguiente. A ver. Teorema del coseno. Entonces tenemos que a cuadrado es igual a, ojo, obviamente esto sale de los lados de un triángulo, ¿no? Del nombramiento de cada uno de esos elementos del triángulo oblicuo. Entonces a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2 veces bc por el coseno de a. ¿Listo? Por el coseno de a. Esta sería una de las fórmulas, por decirlo así, de una de las tres fórmulas que funcionan. Esta sería es importante cuando se trabaja o cuando se debe trabajar un lado y su ángulo opuesto. O sea, en este caso a y su ángulo opuesto, que es a mayúscula, ¿sí? Entonces deben haber otras dos ecuaciones. Yo creo que con esta usted ya puede inferenciar, puede inferir cuáles serían las otras dos ecuaciones. A ver, cuénteme, ¿cómo quedaría entonces la de coseno de b? ¿Cómo queda esa ecuación? Usted ya la puede inferir, yo creo. Creería yo, ¿no? Que A es... al cuadrado más b al cuadrado. Listo, pero ¿Sí? entonces ¿cómo inicia? B igual. B nomás. Ya, b al cuadrado. B al Eso, cuadrado sí, señor. igual. B al cuadrado es igual. B al cuadrado. Digo, al cuadrado más c al cuadrado. Sí, Menos menos. 2 por a, 2 por a por c. Sí, señor. ¿Por el coseno de quién? Coseno de b. Sí, señor. Ángulo. Coseno de B ángulo, sí, señor. Efectivamente, esa sería... Esperen un momentico, saco mi listica de esa de participación. Alejo, por aquí estaba Alejo. Listo. Bien, sí, señor. Efectivamente, esa sería la ecuación, la recíproca para el ángulo B. Y pues ya tendríamos también otra ecuación recíproca para C, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría la de C cuadrado? Al cuadrado más b al cuadrado Sí, menos 2 por ab sí,
coseno de ángulo C. por el coseno del ángulo C. Muy bien, ¿quién habló ahí? Laura Mora. Laura Mora. Laura Mora, Mora, Mora. ¿Mora Sofía? O Sofía Mora. Sí, señor. Listo. Bien, perfecto. Efectivamente, esas son las tres ecuaciones que se trabajan en el teorema del coseno, ¿vale? Entonces, tener en cuenta la estructura, cómo se trabaja, porque a partir de esta ecuación, entonces vamos a abrir la posibilidad de solucionar los otros dos casos, ¿no? El caso 1 y el caso 2. Acuérdense que el caso 1 es lado, lado, lado. O sea, si a ustedes le dan el lado A, el lado B y el lado C, vea, si a ustedes le dan estos tres lados, puede encontrar un ángulo, ¿sí? Y el segundo caso era el lado, ángulo, lado, que era cuando ustedes le daban, por ejemplo, el lado A, el ángulo B y el lado C, sí, correcto. Tener en cuenta que en el caso 2 no era posible encontrar ni un ángulo ni un lado a partir del teorema del seno. Des en cuenta que con el dato A, el A minúscula, el B mayúscula y el C minúscula, por donde usted lo aborde no se puede aplicar el teorema del seno, porque siempre le van a quedar dos incógnitas, ¿no? Dos incógnitas. Y pues por eso es tan importante el teorema del coseno, ¿sí? Entonces el teorema del coseno nos sirve para abordar el caso 1 y el caso 2. Y ustedes se van a dar cuenta ahorita de cómo aplicarlo. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer en este momento? Vamos a demostrar el teorema, porque una cosa es decirles, vean, el teorema es este, ¿sí? Y ya aplíquenlo. No, la idea es que ustedes sepan de dónde fue que salió el teorema, ¿sí? De dónde fue que salió el teorema, y entonces vamos a realizar lo que se llama la demostración. ¿Listo? La demostración del teorema. Entonces, para poderlo demostrar, vamos a generar un triángulo oblicuo-ángulo, ¿sí? Un triángulo de esos que usted ya conoce. ¿Listo? Entonces a esto le vamos a llamar el ángulo A esto lo vamos a llamar el ángulo B y a este el ángulo C. En ese orden de ideas, entonces el lado C sería este de acá, este sería el lado C, este sería el lado B y este sería el lado A. ¿Listo? Todos hasta ahí me imagino que todo va bien. Bueno, entonces el truco para poder demostrar el teorema del coseno es trabajarlo a partir de las alturas del triángulo, ¿sí? Entonces, como lo hicimos en el teorema del seno, vamos a trazar una altura, ¿sí? Una altura del triángulo. Esperen, a ver, que esto quedó como chueco. Acá. Vamos a trazar una altura del triángulo. ¿Listo? Una altura. Y entonces esa altura la vamos a llamar nuevamente H, ¿no? Entonces la llamamos H. Bien. Entonces lo que vamos a empezar a trabajar es el teorema del teorema de Pitágoras a partir de estos dos triángulos rectángulos que se generaron. Vean, aquí se generó un triángulo rectángulo acá en este lado izquierdo y se generó otro triángulo rectángulo aquí en el lado derecho. ¿Listo? Entonces vamos a sacar esas dos ecuaciones del teorema de Pitágoras con esos dos triángulos. Pero entonces ustedes dirán, bueno, si yo aplico el teorema de Pitágoras en este triángulo, pues yo sé que la hipotenusa vale B, que uno de los catetos vale H, pero el otro cateto debe ser este de acá, ¿no? Entonces, para poderlo trabajar, vamos a llamar a este cateto U, ¿listo? A este le vamos a llamar U. Vamos a llamarlo U. Y ya con eso, pues podríamos entablar el teorema de Pitágoras, ¿sí? El teorema de Pitágoras. Y acá también. Entonces, en este caso, al implementar el teorema de Pitágoras, nos quedaría, vea, póngale cuidado, B al cuadrado, que es la hipotenusa, entonces la hipotenusa al cuadrado, o sea, B al cuadrado, es igual a U al cuadrado más H al cuadrado. ¿Sí o no? Ahí está sencillo, ¿no? B al cuadrado es igual a U al cuadrado más H al cuadrado, que es el teorema de Pitágoras para este triángulo de acá. Listo. Ahora, vamos a revisar el teorema de Pitágoras para este otro triángulo, ¿sí? Para este otro triángulo. Ahora, como este otro triángulo tiene también la hipotenusa, se llama A, ahora aquí uno de los catetos es H, para este otro cateto, vamos a llamarlo, si todo esto de acá, ojo, si de acá hasta acá mide C, si de acá hasta acá mide C, eso significa, y si de acá hasta acá mide U, o sea que este pedacito de aquí hasta acá mide
C menos U. Espero que no se pierda, ¿no? Esto mide C menos U. ¿Sí o no? C menos U. Listo. Ahora, si esto mide C menos U, entonces ya podríamos completar lo que es el teorema de Pitágoras acá. ¿Sí? El teorema de Pitágoras acá. Entonces el teorema de Pitágoras nos dice que es la hipotenusa al cuadrado es igual a h al cuadrado más c menos u al cuadrado, ¿sí o no? El cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Ahí está. Ahí está. Ahora, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Tenemos dos ecuaciones con muchas incógnitas, ¿no? Tenemos dos ecuaciones con muchas incógnitas. Haga de cuenta que a usted le dan los lados, ¿sí? Que a usted le dan los tres lados. Entonces tenemos como incógnita h y tenemos como incógnita u, ¿sí? Pero podríamos generar lo que se conoce como la sustitución, el método de sustitución. Vamos aquí a colocar método de sustitución. Método de sustitución. Entonces tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2, ¿sí o no? La ecuación 1 y la ecuación 2. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a, en la ecuación 1, despejar h cuadrado. Así tal cual. Vamos a despejar h cuadrado. ¿Listo? Y lo reemplazamos en 2. En la ecuación 2. O sea, en la ecuación 1 despejamos h cuadrado y lo reemplazamos, lo que nos dé, lo reemplazamos en la ecuación 2. Entonces, ¿a qué me refiero? Cogemos la ecuación 1 que es b cuadrado igual a u cuadrado más h cuadrado y despejamos h cuadrado. Es decir, que si dejamos h cuadrado acá, entonces h cuadrado sería b cuadrado menos u cuadrado. ¿Sí o no? Que esto está sumando, pasaría a restar. ¿Vale? Entonces ya tendríamos despejado h cuadrado. ¿Y qué hacemos con este resultado? Entonces lo que hacemos a este resultado, es sustituirlo acá en la ecuación 2. ¿Listo? Sustituirlo acá en la ecuación 2. Entonces volvemos y escribimos la ecuación 2. Entonces en la ecuación 2 tendríamos a cuadrado es igual a h cuadrado más c menos u al cuadrado. Entonces ya tenemos que h es b cuadrado menos u cuadrado. O sea que en vez de h vamos a colocar b cuadrado menos u cuadrado, ¿sí o no? Entonces vamos a colocar acá a cuadrado es igual a h cuadrado, que es b cuadrado menos u cuadrado. Voy a colocarlo como con otro color para que ustedes referencien qué fue lo que cambiamos. Vea, h cuadrado es igual a b cuadrado menos u cuadrado. ¿Listo? Esto lo cambiamos por esto de acá. Listo. Más c menos u al cuadrado. Ustedes saben que esto es un binomio al cuadrado, ¿no? Entonces acuérdense que el binomio al cuadrado, ¿cómo se soluciona? ¿Cómo es que era? Alguien que me diga cómo quedaría este binomio al cuadrado. ¿Se acuerdan? Primer término al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Es lo mismo. ¿Alguien sabe cómo queda este binomio al cuadrado? C al cuadrado. C al cuadrado menos 2C por U. sí, correcto. Más. Sí. Más U al cuadrado. U al cuadrado, perfecto, sí señorita, ahí está. Entonces lo que hicimos, muchísimas gracias señorita Garay. Esperen un momentico, listo. Efectivamente lo que hicimos fue quitar estos paréntesis, ¿vale? ¿Para qué quitamos este paréntesis? Vean lo que va a pasar con esos u. Tenemos un u al cuadrado restando y un u al cuadrado sumando. Entonces se cancelan, ¿sí o no? Se cancelan. Vamos a revisar cómo nos va quedando la ecuación. Vea, nos va quedando a cuadrado es igual a b cuadrado menos 2 veces c, b cuadrado más c cuadrado, vea, aquí está el c cuadrado, menos 2 veces c por u. Lo que pasa es que todavía no sabemos o no conocemos quién es u, ¿sí o no? ¿Quién es u? ¿De dónde vamos a sacar el valor de u? El valor de u lo vamos a sacar de este triángulo. ¿Listo? Referencia que nosotros habíamos colocado que este lado de acá mide 1
Y habíamos dicho que este ángulo era el ángulo A. Por lo tanto, para no trabajar con H y no volver a invocar una nueva incógnita, vamos a trabajar B y U con este ángulo A. Entonces tenemos, el U es el cateto opuesto o el cateto adyacente de ese triángulo. El U. ¿Será el cateto opuesto o el cateto adyacente? Adyacente. Adyacente. Es el cateto adyacente. Porque ya hacia el ángulo. Si se dan cuenta, toca el ángulo. Y B es la hipotenusa. Entonces, cateto adyacente e hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica es? Cateto adyacente e hipotenusa. Coseno. Coseno. Sí, señor, coseno. Entonces, efectivamente, sería coseno. ¿Hay quien habló? ¿Jaime o Alejo? Jaime. Vale, sí, señor. Muchísimas gracias, señor Jaime. Entonces, des en cuenta que en este triángulo, el coseno de A, o sea, el coseno del ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es B. ¿Sí o no? Entonces, lo que hacemos es despejar U para poderlo reemplazar acá. ¿Listo? Entonces, cogemos el B que está dividiendo y lo pasamos a multiplicar. Entonces quedaría B por el coseno de A es igual a U. ¿Listo? B por el coseno de A es igual a U. Y lo que hacemos es coger este resultado y reemplazarlo acá. Entonces véalo cómo queda la ecuación. Entonces queda A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Perdón, espera un momentico. B cuadrado más C cuadrado menos 2 veces C por U. Pero es que U es B coseno de A. B coseno de A. Y si se dan cuenta, aquí dice CB y en el teorema dice BC. Pero ustedes saben que en la multiplicación el orden de los factores no altera el producto, o sea que podríamos cambiar acá el CB por el BC, ¿sí o no? Por el BC. Y ya tendríamos demostrado el teorema. Así es como se hace una demostración. Entonces acabamos de demostrar el teorema del coseno. Y usted dirá, bueno, profe, pues usted demostró una de las ecuaciones. ¿Y las otras? ¿Usted cómo creería que se demuestra la ecuación 2 y la ecuación 3 del teorema del coseno? ¿Cuál cree que es el modus operandi? A ver. ¿Qué tendríamos que, por decirlo así, tomar? O sea, en vez de cómo abordamos este ejercicio, ¿cómo tendríamos que abordarlo, por ejemplo, para poder demostrar la ecuación B de B cuadrado? ¿Quién tiene alguna idea? No, ni idea. Ni idea cómo fue que entonces realizamos esta demostración. No, bueno, les voy a comentar. Esta es solo una altura del triángulo, ¿no? Esta es una sola altura. ¿Sí? Es una sola altura del triángulo. El triángulo tiene tres alturas distintas, ¿no? Tiene tres alturas distintas. Una altura debe estar acá. ¿Sí o no? Y la otra altura debe estar acá. Y ustedes van recordando que todas las alturas tienen que cruzarse en el mismo punto, ¿no? En el mismo punto. Entonces, para cada una de las alturas del triángulo, pues saldrá una ecuación. ¿Sí o no? Saldrá una ecuación. Entonces, si por ejemplo, trabajamos esta altura y trabajamos este pedazo como U, pues podríamos hallar la ecuación para coseno de B. Y si trabajamos la otra altura, esta altura, y trabajamos este ángulo C y este pedazo como U, entonces ya tendríamos el teorema del coseno para el ángulo C. ¿Listo? O sea que uno podría decir, y su demostración es similar para coseno de B y coseno de C. ¿Listo? Y ya con eso terminaríamos nuestra demostración. ¿Vale? Entonces, importantísimo que ustedes se acuerden de la estructura del teorema del coseno.
esta es la estructura del teorema del coseno. Por favor, no se les vaya a olvidar. ¿Listo? ¿Cuánto tenemos? Tenemos 15 minutos para poder ejercitar. Efectivamente, vamos a hacer un ejercicio de caso 1 y el otro ejercicio de caso 2. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer esos ejercicios. Entonces, acuérdense que el caso 1 era cuando ustedes le daban lado, lado, lado. Entonces vamos a trabajar tres lados. A ver, un primer lado que valga, a ver, que valga 7 centímetros, un segundo lado que mida 9 centímetros y un tercer lado que mida, qué sé yo, 13 centímetros. Pregunta, ¿ese triángulo es construible? ¿Usted cómo sabe que ese triángulo es construible? Sin necesidad de hacer nada más, solo revisar esas medidas. ¿Cómo sabe que este triángulo sí es construible? Porque hay un lado más grande y uno más pequeño. No, no necesariamente, porque todos los lados pueden ser iguales. Hay un teorema, Haciendo un bosque. haciendo un bosquejo, bueno, si esa sería haciendo un bosquejo, ¿cierto? Que era realizando la base y luego los otros dos lados se sacan a partir del compás. Pero no, antes de eso, yo ya les había explicado por qué este triángulo era construible. Porque la suma de dos lados es mayor que la Sí, del señor, otro. correcto. Muchísimas gracias, señorita Garay. Efectivamente, porque la suma de dos lados es mayor al tercero. 7 más 9 es mayor a 13, 13 más 9 es mayor a 7, 7 más 13 es mayor a 9. O sea que sabemos que este triángulo es construible, o sea que este triángulo existe. ¿Sí? Entonces, como es construible, se puede solucionar, ¿no? Acuérdense que como un triángulo es construible, se puede solucionar. Entonces, este sería el caso 1, ¿sí? Este sería el caso 1. ¿Cómo aplicar el teorema del coseno para solucionar este ejercicio? Entonces, acuérdense que aquí tenemos, o nos faltaría, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, ¿sí? Entonces lo que usted realiza o lo que usted va a tener que realizar es un despeje en este teorema, ¿sí? En alguna de estas cosas. Entonces, usted lo primero que va a tener que hacer es, ¿cómo decirlo? Elegir uno de los ángulos, ¿sí? Elegir uno de los ángulos. ¿Qué ángulo usted va a elegir primero para solucionar? Pues uno siempre inicia por el principio. Yo voy a elegir el ángulo A. Entonces, si vamos a elegir el ángulo A para poderlo solucionar, entonces lo que tendríamos que hacer es implementar la ecuación donde tiene coseno de A, ¿no? Entonces uno tendría, bueno, entonces si voy a encontrar el ángulo A, entonces quedaría A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 veces BC por el coseno de el ángulo A. Pero como vamos a encontrar el ángulo A, tenemos que despejar el coseno de A. Les voy a mostrar cómo se despeja aquí el coseno de A. Y ustedes ya después lo harán solitos, ¿no? Entonces, esto y esto que está sumando pasa a restar. Entonces quedaría A cuadrado menos B cuadrado menos C cuadrado es igual a menos 2BC por el coseno de A. ¿Sí o no? Listo. Y ahora lo que hacemos es, todo este término, ojo, todo este término no está restando al coseno de A. Todo este término lo está multiplicando. Si se dan cuenta, lo está multiplicando. Entonces, como está multiplicando al coseno de A, todo ese término pasa a dividir. Entonces quedaría A cuadrado menos B cuadrado menos C cuadrado. Todo eso dividido con todo y signo. Ojo, cuando usted pasa a dividir un término, no le cambia el signo, ¿no? Entonces pasa a dividir con todo y signo. Igual al coseno de A. Entonces lo que usted va a realizar acá es un cambio de variable, ¿no? Entonces usted ya puede colocar, bueno, entonces, o sea que aquí ya puedo colocar que esto es 7 al cuadrado menos 9 al cuadrado menos 13 al cuadrado sobre menos 2 por BC, o sea, 2 por 9 y por C que es 13. Y esto es igual al coseno de A. Rápidamente vamos a tomar la calculadora y vamos a calcular ese valorcito. Entonces tenemos una fracción, tenemos arriba 7 al cuadrado menos
9 al cuadrado menos 13 al cuadrado, y abajo quedaría menos 2, abre paréntesis, 9 y abre paréntesis 13. Las calculadoras ya toman esto como una multiplicación, ¿listo? Y le damos igual. Y le damos este resultado. Entonces, acuérdense que se deben tomar mínimo 3 decimales. Entonces tendríamos 0,858 menos 0, ¿nos dio negativo o positivo? Esperen a ver. Ahí. Nos dio positivo. Esto toca dejarlo positivo. Ojo que el signo también altera ahí los resultados. 0,8. ¿Cuánto? 858. Eso es el coseno de A. Y ustedes ya deben saber, y ya debe ser natural, entender que para despejar el A, entonces aplicamos el coseno a la menos 1 al otro lado, ¿no? Entonces A sería coseno a la menos 1 de 0,858. ¿Listo? 0,858. Y ahí tendríamos la solución. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, aquí podríamos colocar Chief coseno a la menos 1 de answer, o sea, de la solución que nos dio esa fracción. Y ahí tendríamos el ángulo exacto, o sea, trabajado con todos los decimales, imagínense. 30,79. O sea que ese ángulo es 30,69. 30,79. Y usted dirá, bueno, pero si yo lo hago con 3 decimales se me va a correr. Sí, claro que sí. Si usted lo hace con solo 3 decimales, pues ya va a tener una solución aproximada, pero pues es correcta. Yo no le voy a decir que esté mal, es correcta. Con los 3 decimales, ¿cuánto da? Perdón. 30,90. 30,90. Imagínense. Con los 3 decimales da 30,90. Entonces des en cuenta la importancia de los decimales, de trabajar tantos decimales. Si usted lo trabaja con 3 decimales, tranquilo que yo no le voy a poner problema. 30,90. Pero si lo trabajamos con todos los decimales, vea ya el desfase. El desfase pues no es que sea mucho, ¿no? Es de 0,2 grados. Ni 1 grado, ¿sí? Y si ustedes ven un transportador, 1 grado es muy pequeño. Si 1 grado es muy pequeño, pues 0,2 grados es mucho más pequeño, ¿sí? Entonces es casi imperceptible ese ángulo. Entonces, des en cuenta la importancia de los decimales. Por eso es que mínimo necesito que ustedes trabajen con 3 decimales, ¿vale? Con 3 decimales. Entonces, como yo saqué el resultado exacto con todos los decimales, entonces ya tenemos el ángulo A. ¿Sí? Ya tenemos el ángulo A. Ya faltaría hallar el ángulo B. El ángulo B se halla de la misma manera, ojo, se halla de la misma manera. Y con el ángulo A y el ángulo B ya es aplicar el teorema del triángulo para poder hallar C, ¿sí o no? Para poder hallar C. Entonces, voy a dejar de práctica que ustedes apliquen el teorema del coseno para el ángulo B, ¿sí o no? Para el ángulo B, o sea que tendrían que aplicar la parte B cuadrado es igual a cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces AC por el coseno de B, y hacer todo este proceso. Y cuando ya tengan el ángulo B, cuando ustedes ya tengan el ángulo B, cuando ya lo tengan, pues pueden encontrar el ángulo C, ¿no? Y ya quedaría solucionado completamente el ejercicio, ¿vale? Entonces no sé si quieren tomarle foto. Yo envío esto hoy con los PDFs de ayer. Entonces no sé, para que lo puedan practicar y la próxima clase lo retroalimentamos. ¿Listo? Y en esta última parte de la clase, copian si quieren solo los numeritos A, B y C, 7, 9 y 13, para que ustedes puedan practicar también este proceso y este de acá. 7, 9 y 13. Listo. Y en el caso 2 sí es mucho más sencillo, ya les digo por qué. Caso 2, acuérdense que el caso 2 es lado, ángulo, lado. Y los 3 datos deben ser de distinta letra. Entonces hagamos un ejemplo. A ver, digamos que A mide 10 centímetros, que el ángulo B mide 50 centímetros, 50 grados, y el lado C que mida 8 centímetros. ¿Listo? Entonces tenemos el lado A, el ángulo B y el lado C.
Si se dan cuenta, espero que se den cuenta, trabajamos el coseno, el ángulo B, o sea que vamos a tener o vamos a estar obligados a trabajar con el coseno de B, o sea, la segunda ecuación, ¿sí? La segunda ecuación. Por eso es tan importante aprenderse la estructura, para que nunca nos confundamos de con qué ecuación, sino que ya la sepamos implementar. Entonces, tenemos el ángulo B y tenemos el lado A y el lado C, o sea que no podríamos encontrar ni el ángulo C ni el ángulo A, pero sí podríamos encontrar el lado B. ¿Cómo podríamos encontrar el lado B? Ah, bueno, fácil. B cuadrado es igual a al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces AC por el coseno de B. Por el coseno de B. Y dése cuenta que usted ya tiene A, ya tiene C, o sea que ya tiene esto y ya tiene el coseno de B. O sea que ya la ecuación está apenas para despejar B cuadrado. Apenas para despejar B cuadrado. Ojo que lo primero que usted va a encontrar es B. Entonces al final, cuando usted ya encuentre todo este resultado, le saca raíz, ¿no? Vamos a ver. Entonces quedaría B cuadrado es igual a 10 al cuadrado más 8 al cuadrado menos 2 veces 10 por 8 por el coseno de 50, ¿sí o no? Por el coseno de 50. Y ya tendríamos esta parte por medio de la calculadora llegar rápidamente a esa solución. Yo sé que muchos dirán, bueno, voy a hacerlo así como 100, 64, esto es 20 por 8, 160 coseno de 50, y luego hacen que B cuadrado es igual a 164 menos 160 coseno de 50. Bueno, yo respeto eso, porque sí, efectivamente es el proceso aritmético, ¿no? Es el proceso aritmético. Lo que pasa es que usted se puede apoyar directamente, ¿sí?, con su calculadora para poder encontrar este valor. ¿Por qué le digo que es posible utilizar la calculadora? Porque es que el coseno de 50, a menos que usted sepa el valor de coseno de 50, usted nunca va a encontrar este valor exacto, ¿sí o no? Entonces por eso es que necesito que realicen un proceso consciente, ¿no? Un proceso consciente. Puede ser así, esperen un momento, o puede ser directamente con la calculadora en este paso. Bien, pregunta, ¿cuánto me da esto? ¿Ya lo tienen? Profe, una duda, ¿por qué lo dividiste en el caso de 1 y acá no lo dividiste? Porque es que vamos a encontrar el lado B. Mira, aquí por ejemplo, en el caso 1 íbamos a encontrar el ángulo A, o sea que debíamos despejar el A, ¿sí o no? Y para despejar el A, entonces teníamos que quitar todo esto, mira, teníamos que quitar todo esto y pasarlo al otro lado. Y por eso es que al final tocaba dividir. Pero acá en este caso, cuando es caso 2, o sea lado, ángulo, lado, podríamos encontrar directamente el lado que nos hace falta. Por eso es que no hay necesidad de despejar, porque la ecuación está lista para el despeje. ¿Sí? ¿Cuánto da? ¿Aló? ¿Cuánto les digo? 61,153. 61.53, perdón. 153. 153, ok. 61.153. Y lo que nos faltaría, ojo que esto es B cuadrado, no es B directamente. O sea que B sería la raíz cuadrada de ese número. ¿Sí? La raíz cuadrada. Y entonces, ¿cuánto nos daría la raíz cuadrada de ese número? 7,82. 7,82. Y acabamos de encontrar el lado B. ¿Sí se dan cuenta? Acabamos de encontrar el lado B. O sea que el lado B mide 7,82. Y ya lo que nos faltaría es encontrar los otros dos ángulos. Y usted puede encontrar cualquiera de los otros dos ángulos a partir de esta misma forma, ¿sí?, despejando el coseno del ángulo. Y el otro ángulo lo podría encontrar a partir del teorema fundamental del triángulo. ¿Listo? Chicos, dejamos hasta ahí. No sé si tienen alguna pregunta. Igual ya nos quedan como 30 segundos. ¿Tienen alguna duda? No. Igual la próxima clase vamos a ejercitar esto. Espero que el que esté interesado termine estos ejercicios, ¿no? Termine, o sea que encuentre el ángulo A y encuentre el ángulo C acá, y aquí arriba encuentre el ángulo B y el ángulo C que hacían falta. ¿Listo? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, y si no, pues entonces vayan y se conecten a la otra clase. Chicos, muchas gracias. Cualquier duda por correo. También podría ser, ¿no? También podría ser. Chao. Chao, que estén bien.